tardes chicos, el día de hoy vamos a desarrollar ejercicios del tema de cuadriláteros. Primer ejercicio nos piden calcular x más y nos dice que es un romboide. A ver, para recordar, ¿qué era un romboide? Profesor, un romboide respecto a sus ángulos frente a frente, ¿cómo son? Son iguales, frente a frente son iguales. Con esa definición diremos, profesor, que 150 y 3x, ¿cómo deberían ser? Muy bien, deberían ser iguales. 3x es igual a 150, x me sale 50. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? A ver, ¿qué pasaba con estos dos ángulos? ¿Cómo son? Son conjugados. ¿Cuánto tienen que sumar? 180. Alfa y beta son conjugados y tienen que sumar ¿cuánto? 180. O sea, profesor, 150 más y tienen que sumar ¿cuánto? 180. Y es igual a ¿cuánto? Muy bien, 180 menos 150. O sea, la respuesta me sale 30 graditos. Entonces, me piden calcular a mí x más y. X más y. 50 más 30, 80. Y esa sería la respuesta. Ejercicio número 2. Me dice que es un cuadrado. Calcúlame x y y. A ver. Definición de cuadrado. Primera definición respecto a los lados, ¿cómo son? Son iguales. Profesor, respecto a los lados, yo sé que el cuadrado, sus cuatro lados, ¿cómo son? Son iguales. Por ende, decimos que 7x más 11 es igual a 60. 7x es igual a 60 menos 11, 49. X es igual 49 entre 7 y x nos sale 7. Ahora, profesor, respecto a sus ángulos internos, yo sé que primero ¿cuánto vale cada uno? 90 grados. Ya, muy bien, vale 90 grados, que se representa con cuadraditos. Muy bien. ¿Qué más? Si trazaba sus diagonales, ¿qué ángulo se formaba? 45. 45. Profesor, este vale 45. Este también vale 45. 45. Y así, ¿no? 45. ¿Está bien? ¿Qué más? Sus cuatro segmentos al trazar las diagonales, ¿cómo son? Son iguales. Sus cuatro segmentos son iguales. Muy bien. A ver, joven, para este triangulito que estoy sombreando, ¿qué puedo decir? Que la suma de los ángulos internos en todo triángulo, ¿cuánto es? 180. 45 más 45 más ¿quién? Más y es igual a 180. 90 más y es igual a 180. Y es igual a 180 menos 90, 90. Profesor, al ojo también salía 90. ¿Por qué? Porque recuérdate, cuando tú trazabas dos diagonales, el ángulo que se formaba era ángulo de 90 grados, cuadradito. Por ende, al ojo también salía y, ¿cuánto? 90 grados. Ejercicio número 3. Me dice calcular x y es un romboide. A ver, romboide, otra vez, pero ya no respecto a sus lados, sino respecto a sus diagonales. Cuando trazas dos diagonales, se intersecta en un punto.
y segmentos opuestos, como son iguales. O sea, profesor, A debe ser igual a 12 menos A. Y también debemos decir, profesor, que 2x menos 3 debe ser igual a más 1. 2x menos 3 debe ser igual a más 1. Por propiedad de romboide. Segmentos opuestos, como son iguales. Profesor, este menos a pasa al otro lado a sumar, sería 2a es igual a 12, a me sale 6. Muy bien. Por el otro lado, profesor, 2x menos 3 es igual, en vez de a, ¿cuánto pongo? 6. 6 más 1. 2x es igual a 7, este menos 3 pasa al otro lado a sumar, y x es igual a 10 sobre 2. Y x me sale 5. Y esa sería la respuesta. Ejercicio número 4. Rectángulo, profesor. Aquí está un rectángulo, lados opuestos, como son iguales. Pero no vamos a utilizar, sino vamos a utilizar respecto a sus diagonales. ¿Cómo son los 4 segmentos? Son iguales. Profesor, los 4 segmentitos que se trazó en las diagonales son iguales. Profesor, por ende, en este triángulo es un triángulo isósceles, 2 lados iguales, 2 ángulos iguales. Profesor, este vale x. Por ángulos opuestos, por un vértice, ¿este cuánto vale? Muy bien, vale 120. Y por propiedad de suma de ángulos internos en todo triángulo, yo sé que x más 120 es igual a 180. 2x es igual a 180 menos 120. 2x es igual a 60. X me sale 30. Así de facilito. ¿Está bien? Estamos utilizando puras propiedades. Ejercicio número 5. Calcular el perímetro del rombo. A ver, profesor, ¿qué era un rombo? Un rombo es aquel figura de 4 lados que los 4 laditos, como son iguales. Además, los ángulos opuestos, como son iguales. Opuestos son iguales. Además, cada ángulo es diferente de 90 grados. Y también decimos que alfa más beta, ¿cuánto suma? 180. Pero lo interesante para este ejercicio no son los ángulos, sino son sus lados. ¿Cómo son los 4 lados? Son iguales en un rombo. Son iguales. Listo. A ver, profesor. Me piden el perímetro. Y el perímetro es la suma de todos sus lados. Si conozco un ladito, ya conozco los otros lados porque son iguales. Y sumo los 4 lados y sería el perímetro. A ver, para este triángulo, rectángulo, que estoy sombreando con color marrón, ¿cómo podemos calcular el puntito? Es rectángulo. Muy bien, con el teorema de Pitágoras. Profesor, este le vamos a llamar un A. Yo sé que A al cuadrado es igual a ¿quién? A 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. A al cuadrado es igual a 144 más 25. A al cuadrado es igual a 169. Raíz cuadrada de 169 es 13. Muy bien. Vale 13. Profesor, 13 también vale 13 y 13. Me piden calcular el perímetro. Y recuérdate que el perímetro representamos con 2p. ¿Está bien? El perímetro se representa con 2p. Y es igual a suma de todos los lados. O sea, 13 más 13 más 13 y más 13. Entonces, el perímetro sería ¿cuánto? 13 por ¿cuánto?
Muy bien, 13 por 4. ¿Y cuánto me sale? 50 y 52. Y ese sería mi respuesta. Ejercicio número 6. Me dice, si ABCD es un cuadrado, calcular la medida del ángulo HAC. A ver. Primero, hay que identificar el dato que nos piden calcular. A ver, me piden calcular el ángulo que se forma de H, A y C. ¿Está bien? Me piden calcular H, A y C. Me piden este ángulo. Todo este ángulo me piden calcular. Muy bien. Pregunta, joven. Para este triángulo rectángulo, ¿puedes calcular este angulito M? Sí. M más 90 más 50. ¿Cuánto tiene que sumar? Muy bien. 180. Para el triángulo rectángulo, entonces diremos que 50 más 90 más M es igual a 180. M es igual a 180 menos 90 más 50 es 140. Muy bien, M me vale 180 menos 140, 40 grados. Muy bien, 40 graditos vale M. Profesor, ¿y cómo calculo Y? Profesor, Y cálculo con la teoría. Recuérdate que esta figura ABCD, ¿qué cosa es? Es un cuadrado. Profesor, un cuadrado, los cuatro lados son iguales. Y cuando trazaba una diagonal, este ángulo Y se conocía. Cuando trazaba una diagonal, estos ángulos, ¿cuánto valían? 45, 45, 45, 45. Profesor, este vale 45 grados. Por teoría. Entonces, profesor, me piden calcular la medida del ángulo HAC. ¿Y es igual a quién? M más Y. Como ya conozco que M vale 40 más 45, la respuesta final me sale 85 grados. Y esa sería nuestra respuesta final.